Récord. Entonces habíamos comenzado a hablar ya de lo que son canales, en este caso, canales en tierra, ¿no es cierto? Diseño de canales en tierra, o también se llama el método de la fuerza atractiva. Esto ya habíamos visto el día de ayer, pero voy a repetir a partir de la fórmula. Específicamente se trata en este caso del diseño de canales en tierra, en donde intervienen ya esfuerzos cortantes, en este caso. Esfuerzo cortante o esfuerzo cortante tangencial también se llama medio, ¿no? Entonces, esto lo que permite es, en este caso, determinar el equilibrio, en este caso, de una partícula en un canal, o sea, en un canal cualquiera, ¿no es cierto? Un canal cualquiera, tanto en el fondo como en las paredes, ¿no es cierto? Entonces, permanecer esto en equilibrio, ya en este caso, que esas partículas puedan permanecer adheridas, en este caso, al lecho, o a su vez, pues, adheridas en los taludes del canal, ¿sí? Y que no haya, en este caso, alguna fuerza exterior, en este caso, que pueda, en este caso, remover esa partícula, porque al momento que remueve esa partícula, sucede que comienza a haber la erosión del canal, ¿no es cierto? La erosión del canal, tanto en la parte del lecho como en la parte, en este caso, de los taludes, ¿sí? Entonces, ahí se llama en este caso el esfuerzo cortante, que existe en este caso, pues la partícula tiene también un esfuerzo hacia el opuesto, hacia la fuerza que se presenta para que esto, pues en este caso, tiene una resistencia frente a una fuerza que viene en este caso en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, si es que esta fuerza es mayor, en este caso, este tau es mayor a este otro tau, ¿sí? En este caso hablamos de que es el tau sub cero, ¿cierto? Tau sub cero y ese es tau sub c, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el caso que tau sub cero es mayor a tau sub c, entonces comienza a haber un movimiento de partícula y consecuentemente haber una erosión. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el esfuerzo cortante crítico? Perdón, el esfuerzo cortante tangencial medio, ¿a qué es igual? Al P específico, en este caso, de la partícula, del material, en este caso de esa partícula, ¿sí? Por el radio hidráulico y por la pendiente. Habíamos dicho de que en canales de tierra, por lo general, son canales bastante largos y poco profundos. Consecuentemente, decíamos que esta fórmula tranquilamente se puede transformar en esfuerzo cortante va a ser igual al peso específico del material por IE y por S, ¿sí? Por S, en donde el radio hidráulico va a ser igual a IE, de acuerdo a lo que habíamos dicho para canales poco profundos y bastante largos, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿sí? Bastante, digamos, bastante anchos, digamos, bastante anchos, poco profundos. Listo, bueno. Y acá también habíamos visto ya, en este caso, lo que era la distribución de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Después del método de fuerza atractiva, en este caso, los esfuerzos cortantes. Entonces, son diferentes tanto en las paredes como en el lecho del canal. Aquí estamos hablando de 0,97 y acá 0,75, ¿sí? Gamma por S, gamma por S. Entonces, bueno, pueden ver, la distribución del esfuerzo cortante son diferentes o se diferencia entre lo que son paredes y lo que son la base, en este caso, o el lecho del canal, ¿sí? Aquí habíamos visto también ya unos ábacos que había la relación entre lo que es B y Y, ese habíamos visto el día de ayer, B y Y, que es la base del canal, y el Y es el calado. Y en función de la relación entre B y Y, habíamos visto un poco lo que se llamaría en este caso el diseño óptimo de canales, que había la relación entre B y Y. En el caso de B, para canales rectangulares decíamos que B es igual a 2Y, que sería un diseño óptimo de canal, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros hacemos la relación a B y E, y sacamos en este caso, obtenemos lo que es en este caso, lo que es el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Aquí en este caso, la fuerza atractiva también se llama, esfuerzo cortante o la fuerza atractiva. Por supuesto, está en kilogramos por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, B sobre Y. Este es en los lados del canal. Si en este caso estamos hablando de en leche del canal, ¿sí? Digamos, perdón, los lados del canal sería en este caso acá, ¿sí? Para este caso de aquí. O este caso, pues es un canal rectangular para estos casos de aquí. Y la relación en este caso para el lecho del canal o fondo del canal, ¿cierto? Aquí está fondo, aquí está el lado del canal. Tenemos esta otra relación, B sobre Y, la relación, ¿sí? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, está en función de Z. Yo dije que Z va a ser igual a M, que es similar, ¿no es cierto? Porque es la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente del lecho, perdón, la pendiente del talud del canal, ¿no es cierto? Entonces,
Hablamos de caso, ¿sí? Entonces acá está para canales rectangulares, ¿sí? Rectangulares, y acá estamos para trapecios, Z entre 2 y 1, 5, ¿sí? Exactamente, nos valgamos este. Aquí el trapecio Z para Z1, Z1, 5 y Z2, que son los canales que mayormente se diseñan en lo que sean canales de entierro, con estas pendientes de taludes, ¿sí? En este caso, si hablamos de las pendientes de taludes, está refiriéndose a esto, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Se refiere a este es el M, ¿no? O también es igual a Z, ¿sí? Entonces a esto está refiriéndose aquí, estos valores, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Y al hablar de rectángulos, hablamos de esto, ¿no? M es igual a 1 en este caso, que en este caso viene a ser acá. Rectángulo sería este, mi rectángulo sería en este caso este de acá, ¿ya? Bien, entonces también puedo trabajar en función de esto, poner una relación que cumpla esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo hablaba, decíamos que B, en este caso, B es igual a 2y, ¿no es cierto? En canal rectangular, ¿se acuerdan ustedes? B es igual a 2y, ¿sí? Entonces B sobre y, alguien está entrando, ingresando, los tiempos, Daniel y Liapa, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que B es y B sobre y es igual a 2, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿sí? Entonces B sobre y igual a 2, entonces yo veo aquí B sobre y sobre 2, vamos acá, ¿sí? Y sacamos la fuerza atractiva, ¿en dónde? En lo que es en este caso en paredes del canal, en este caso el canal rectangular, ¿sí? ¿De acuerdo? Y B sobre y, B sobre y igual a 2, vamos aquí 2 y sacamos rectangular, sacamos la fuerza atractiva en el fondo del canal, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, hablen muchachos, hablen, todavía no despiertan. Están enojados conmigo, ¿no es cierto? Por haberles hecho madrugar. Es que la materia es la mañana. ¿Ya qué puedo hacer allá? Sí, después de eso, pues hay digamos, lamentablemente el otro profesor, no sé cuál es Araujo, me parece, él ya se cogió las horas, me dijo, Carlos, acomódate el horario que yo tengo. No tuve más que hacer, ¿no? Entonces, ya, pues. Además, en la universidad yo daba clases a las 7 de la mañana, entonces no tengo problema yo en levantar. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la fórmula de Shields. Sí, yo dije el criterio de Shields. Shields dijimos que es un autor, en este caso un investigador, yo diría casi uno de los primeros investigadores en cuanto se refiere a lo que es movimiento de partículas en los ríos, o en este caso lo que es el inicio del movimiento de partículas en los ríos, o también se llama digamos, el equilibrio que debe tener una partícula en un lecho de un río para que no se produzca la erosión. Entonces hay una relación entre lo que es en este caso los dos esfuerzos cortantes, tanto el esfuerzo cortante en este caso tau sub c como el tau sub 0. ¿Sí? Que yo dije inicialmente, ya había puesto la forma. Hay una relación que sí está acá. ¿Sí? Y eso lo trabajamos a través del criterio de Shields. Inclusive en hidráulica fluvial, que vamos a ver después, vamos a definir exactamente a partir de qué valor de esfuerzo cortante crítico ya prácticamente el flujo es turbulento, laminar o, en este caso, en transición. Pero aquí estamos hablando especialmente, en este caso, la fórmula de Shields, que hablamos del caso del esfuerzo cortante, referido a cuál? Referido en este caso al peso específico del sedimento menos el peso específico del agua, es igual a todo ese factor, en este caso al tau, en este caso esfuerzo cortante por el diámetro de la partícula, por la densidad del agua y por la viscosidad en este caso, ¿sí? Pues aquí estamos hablando, ¿sí? Densidad, peso específico, de diámetro de la partícula, densidad y viscosidad cinemática, ¿sí? Y aquí ya tenemos en este caso, pues, una fórmula que podemos nosotros trabajar y obtener en este caso el esfuerzo cortante en un canal, ¿de acuerdo? En función de esos valores que tenemos acá, ya. Ahora también podemos observar acá, entonces acá también dice que el esfuerzo cortante crítico yo puedo calcular a través de esta fórmula que dijimos en este caso. Esta es válida para cualquier temperatura. Habíamos dicho también que la temperatura, en este caso, ya juega un papel muy importante, en este caso, juega un papel importante lo que es en cuanto se refiere a sedimentos, ¿sí? Entonces, los parámetros en este caso, con lo que es en este caso viscosidad cinemática, lo que es densidad, lo que es peso específico del sedimento,
y del agua van a cambiar en función de ¿qué? En función de la temperatura. Es por eso que aquí hablamos de una fórmula general que se ha tomado. En este caso decimos, para esto válida para cualquier temperatura que tenga el agua, ¿cierto? La temperatura que tenga, puede ser en el oriente, que tiene una temperatura más caliente, en la sierra, temperatura más fría. Yo puedo ocupar esta fórmula y calcular lo que es el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces va a ser igual, en este caso, esta fórmula, P específico el sedimento, P específico el agua y D75. El D75, que es el diámetro 75%. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en este caso dice que corresponde al 75% de material en peso cuando se va acumulando desde los ángulos menores hacia los mayores, como diámetro de diseño que conducirá a un acorazamiento al fondo del canal. Sí, entonces de esto ¿dónde sacamos? Este de 75% o de 75, ¿no es cierto? De 75. Bueno, vamos a ver después que va a haber muchos diámetros, ¿no? En este caso de 75 estamos en esta fórmula. Habrá diámetros, por ejemplo, como de 50, habrá diámetros como de 30, habrá diámetros como de 15, de 16, lo que sea. Sí, depende, todo depende del autor, cómo en este caso lo haga la investigación, ¿no es cierto? No es más que 75% de material que pasa por un tamiz, número 200 y así, 50%, 30%. Entonces, el concepto de estos porcentajes es esto, ¿no? Entonces, aquí, si quiero decir que es el de 50, sería que el diámetro correspondiente a 50% de material en peso cuando se va acumulando de sus ángulos menores hacia los mayores, como el diámetro de diseño que conducirá a un acrosamiento del canal. Igual, el de 30 lo mismo, ¿no es cierto? Más o menos el concepto de estos va a ser lo mismo. ¿De dónde obtengo todos esos valores? Obtengo exactamente de una curva granulométrica, ¿no es cierto? Obtengo de aquí de lo que se llama una curva granulométrica, ¿sí? La curva granulométrica vamos a ver, después eso hemos de ver en fluido, digamos no en fluido, sino en fluvial. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar muestras en el cauce del río y generar nuestra curva granulométrica y generar todos estos tipos de diámetros. Que esto nos ayuda exactamente para diseños de qué? De los canales, en este caso en tierra, canales o movimientos de sedimentos en lo que es en los cauces de los ríos, ¿cierto? Entonces, trabajar muchísimo lo que es sedimentos de fondo, sedimento de suspensión y sedimento total. Pero al final, esto nos da como valores en un canal. Entonces, ¿qué hacer igual? En el canal de tierra, lo que tenemos que hacer es tomar muestras de sedimentos y saber, en este caso, cuánto vale el D75, ¿sí? D75. Generalmente se lo miden el D75, por ejemplo, eso se le mide en ¿qué? Se le mide en metros o en milímetros, como quiera que sea, ¿sí? O en milímetros. Entonces depende de la fórmula, cómo solicite. En el caso de esta fórmula, esto es en metros, de 35 es en metros, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Ya, también tenemos aquí otras fórmulas que ustedes saben. Aquí simplemente, como les digo, es un compendio de fórmulas que vamos a utilizar para el diseño de esos canales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, hay para canales no revestidos, de acuerdo a Williamson. Todas esas fórmulas son desarrolladas ¿en dónde? Son desarrolladas, a ver, estamos grabando. Son desarrolladas, no sé si está grabando, ¿no? Sí está grabando. Son desarrolladas por investigadores que se dedican específicamente a lo que es sedimentos, ¿sí? Lo que es sedimentos. Ya, a lo que es sedimentos, ¿sí? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, otro grupo que se llama Williamson tenemos, por ejemplo. Aquí, este caso, es lo que es las pérdidas de energía, ¿no es cierto? Entonces, F, que es igual a la rugosidad del fondo acorazado. Entonces, en este caso, es F. F va a ser igual a esta expresión, que está en función de K y en función de R. ¿Qué es K? K decíamos que es igual, en este caso, a 1 sobre N, ¿cierto? Que era la fórmula de Strickler, ¿no es cierto? En este caso, la de Strickler y R no es más que el radio hidráulico, ¿no es cierto? Eres el radio hidráulico. ¿Sí? Eres radio hidráulico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la función de estas dos cosas, podemos calcular lo que es F. En este caso, F, que es la rugosidad del fondo acorazado, exactamente, ¿sí? Ahora, en función de la fórmula de Manning también, ¿sí? Manning también tiene fórmulas para trabajar, en este caso, en canales de entierro, en canales no revestidos, que estamos acá hablando, ¿sí? Entonces, puedo decir que igual F, que es la rugosidad del fondo de acorazado, aquí es igual, función de la rugosidad de Manning, es igual a F8G. Esa fórmula ya lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Sí, inicialmente lo vimos, una fórmula que está en función de cuál, de la gravedad, del número de Manning, en este caso la rugosidad de Manning y de radio hidráulico, algún tercio.
siendo en este caso n va a ser igual a D75 sobre 26. Acuérdense en esa fórmula, ¿sí? Esta fórmula vamos a ocupar en todos los diseños. Ojo, el n. ¿Qué quiere decir el n? Es cuando no conocemos, por ejemplo, la rugosidad de Manning. Si bien es cierto, la rugosidad de Manning está en diferentes tablas en función del tipo de material incluso la pendiente de los cauces. Aquí tenemos no solamente n de Manning solamente es para cauces, sino también para cuencas, ¿no es cierto? Para cuencas, porque al final cuando llueve una cuenca también hay escurrimiento y consecuentemente hay resistencia del material frente al escurrimiento en la cuenca. Entonces también utilizamos Manning para diferentes tipos de cuencas, ¿no es cierto? No solo en ríos, ¿sí? Y entonces de Manning nosotros podemos calcular en función del diámetro 75 que dije que obtenemos esto de la curva granulométrica y sobre 26. Entonces, por ejemplo, como tenemos libros de hidrología, de hidráulica, tenemos tablas para calcular Manning. En el caso del modelo HEGRAS, ¿no es cierto? Está basado específicamente, hay una parte dentro del modelo en donde existe pues lo que significa en este caso que dice books, o sea, otros libros adicionales, y ahí está lo que sean los coeficientes de rugosidad de Manning. Y la coeficiente de rugosidad de Manning por lo general está definido ahí internamente en el modelo en función de fotografías y calculados. O sea, nosotros ahí vemos diferentes tipos de ríos, de cauces, de orillas, de cauces, de riberas, y con eso comparamos con nuestro río, en este caso, nuestros canales, y decimos, bueno, este canal es parecido al que yo estoy ahorita diseñando, entonces, consecuentemente, el valor de n es esto, ¿no? Entonces, en caso de no tener esta fórmula, podemos aplicar por semejanza de canales, en este caso, observando pues en el modelo. Pero si no lo tengo eso, tengo que calcular la función de esto, ¿no? Que es un poco más preciso cuando yo conozco el valor de D75 sobre 26. Entonces calculo n. Reemplazo n acá y tengo el valor de f, ¿sí? Este n no solamente utilizo para esto, ¿no? Utilizo también para muchas otras cosas del valor de Manning que ustedes hemos visto. Bien. Para materiales gruesos, no cohesivos. Aquí hablamos de un poco, ya hablamos de no cohesivos, ¿sí? Porque al final en hidráulica sedimentos hablaremos de qué tipo de materiales tenemos. Tenemos materiales cohesivos y los no cohesivos. En este caso hablamos no cohesivos, como son las arenas, por ejemplo, las gravas son no cohesivos, ¿no es cierto? Y cohesivos son las arcillas, las arcillas. Para materiales no cohesivos recomiendo valor de esfuerzo admisible en kilogramos por centímetro igual a que al diámetro del material dividido para 3. Entonces miren ustedes, para suelos no cohesivos, en este caso hablamos que para arenas, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante que yo puedo calcular es de D75, que dijimos escaso el diámetro de acá, sobre 13. Entonces miren ustedes, hay fórmulas, por ejemplo esta, la que nosotros tenemos que tener como el Padre Nuestro, y también esta fórmula, ¿sí? Directamente saber que, por ejemplo, yo tengo un canal que está transitando digamos, por una especie de grava, o especie de arena, entonces ya sabemos que el esfuerzo cortante se calcula de esta manera, directamente, ¿sí? En donde este es el valor del esfuerzo cortante. Y la fuerza de resistencia, en este caso por la Manning, trabajamos la función de esto, ¿sí? Y aquí, bueno, vamos haciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos las formulitas para nosotros poder ir trabajando. Bien. Ya, lo que hablaba anteriormente. Hablamos específicamente de lo que es Bureau Reclamation, estimación de taludes, ¿no? Ya dije quién era Bureau Reclamation, ¿no? Si han entrado ustedes en la bibliografía, este Bureau Reclamation tiene muchos libros, en el cual, por ejemplo, el que yo utilizo es, ya dije, pues presas pequeñas o small dams. Sí, tengo incluso aquí el libro en mi biblioteca, tengo el libro en físico, por si acaso, y también lo tengo, por supuesto, en digital, ¿no? Que les envía a ustedes dentro de la bibliografía. Entonces, Bureau Reclamation exactamente utiliza esta expresión específicamente, llamemos este caso, es la de Shields, ¿sí? La de ecuación de Shields, partiendo de la ecuación de Shields, en donde hace una relación entre el esfuerzo cortante, miren ustedes, esfuerzo cortante, ¿sí? Y el esfuerzo cortante crítico, lo que aquí hablaba, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, el esfuerzo cortante es un esfuerzo en el cual se opone a que se erosione, y este es el que erosiona. Crítico, al decir crítico, ¿qué implica? Crítico implica de que va a erosionar, ¿no es cierto? Va a erosionar. O sea, el esfuerzo cortante, entonces en este caso, como quien dice, la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante crítico, ¿a qué se debe hacer, Max? Igual.
debe ser igual a 1. Entonces, en donde decimos que el esfuerzo cortante crítico, en este caso, perdón, el esfuerzo cortante tendría que ser igual al esfuerzo constante crítico. O sea, al ser los dos iguales, la partícula que está permanece, en este caso, la partícula permanece en equilibrio, ¿no es cierto? No se mueve. Pero para situaciones de este caso de diseños, pues no podemos decir que de ser iguales, sino que tiene que ser. Entonces, esta fuerza, esfuerzo cortante debe ser mayor que el esfuerzo cortante crítico. Mayor en cuanto, un 10, 20%. Es como decir un factor de seguridad. Cuando yo deseo tener un factor de seguridad, por ejemplo, en lo que es volcamiento, yo no voy a decir en este caso las fuerzas, en este caso el peso sobre las fuerzas horizontales van a ser iguales, sino tiene que ser, en este caso, que la fuerza debe ser mayor a la fuerza que me va a empujar, consecuentemente un 20-30% para que no solo mantenga equilibrio, sino siempre esté, este, eh, no se mueva, ¿no es cierto? No se deslice en este caso la obra. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces, pero la relación que tenemos en este caso, la fórmula que es igual, tau sub c, tau sub 0 es igual a 1 menos seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de phi. Aquí hablamos teta y phi. Entonces, ¿qué es teta? Teta es, por ejemplo, es esto, ¿no? Teta hablamos especialmente. Aquí hablamos de teta, ¿por qué? Porque más lo que se diseña en canales de entidad se diseña que son canales, ¿qué? Canales trapezoidales, ¿sí? Entonces, por eso le damos teta acá. Entonces, miren, este ángulo de acá se llama el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta, que es este ángulo, ¿sí? Ustedes se acuerdan, ustedes hicimos incluso una relación, ¿sí? Si yo voy un poquito más así, y aquí tenemos en este caso esto que es M, ¿no es cierto? Es M. Entonces nosotros hicimos una relación entre lo que es teta y M, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? Hicimos esto y aquí será en este caso, pongamos el caso que sea esto, teta. Y dijimos en este caso el ángulo de reposo del material, que sería el ángulo, en este caso tet phi sería este material que estamos aquí. Phi. El ángulo de reposo quiere decir en este caso el ángulo que tiene en este caso el material frente a lo que es la fuerza que va a actuar acá, ¿sí? Entonces el ángulo de reposo del material. Entonces estos valores tenemos que tener en este caso para calcular nosotros. Entonces ahí las relaciones. Entonces para que haya un movimiento debe haber una relación entre lo que es teta y lo que es phi. Aquí está, teta y lo que es phi. Entonces seno cuadrado de teta, en este caso de este, y seno cuadrado de phi. ¿Sí? Todos medidos en este caso en ángulo, ¿no es cierto? Bien, entonces el esfuerzo cortante va a ser en kilogramos por cada metro cuadrado, esfuerzo cortante crítico, kilogramos por metro cuadrado, ángulo del talud, en este caso ángulo del talud de este, y ángulo del material, en este caso del reposo del material sería este. ¿Sí? Siendo tau lo que habíamos visto, ¿sí? Esfuerzo cortante en el fondo del canal es este. Y aquí ya le pongo y, si dan cuenta, ya le pongo y. Entonces, en este caso, lo que he hecho reemplazar es el radio hidráulico por y o por el calado. En este caso, el calado es este, ¿no es cierto? El calado es de este de acá. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos aquí, entonces el peso específico, en este caso del material, por el calado del canal y por la pendiente que tiene el canal. Entonces, calculamos el esfuerzo cortante crítico, ¿sí? Entonces, esta expresión va a ser igual. Entonces, todo esto vale igual a K, ¿no es cierto? Todo es igual a K. Entonces, K tendrá un valor dado entre la relación, ¿no? Si es que las dos son iguales, K va a ser igual a 1. Si es que los diferentes va a ser K menor que 1 o mayor que 1, ¿no es cierto? Dependiendo cuáles sean los valores que calculemos en tau sub 0. En este caso hablamos, miren ustedes, tau sub 0 calcula a través de esto, ¿sí? Y la relación, pues te voy a obtener esto. Calculo este valor y puedo obtener la relación. Y obtener, en este caso, el valor de tau sub c, que sería el esfuerzo cortante crítico, que sería el esfuerzo con la cual ya mueve la partícula, en este caso, en el canal. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a ver ya para diseñar, después de haber visto un poco de teoría, vamos a ver lo que es la estimación de talud, ya los diseños. Aquí doy un poco de, en este caso, una metodología para ¿cuál sería la metodología para el diseño de un canal? Escasa en tierra en función del esfuerzo cortante crítico, ¿no es cierto? O en este caso, la fuerza atractiva que llamamos de caso, ¿sí? Dice, bueno, esta es una recomendación que yo pongo acá nada más, para diseñar el talud de un canal no revestido se debe seguir el siguiente procedimiento, ¿sí? Primero, determinar el talud estable del canal. Miren ustedes, la condición que debe ser, teta debe ser menor a phi,
Sí, nosotros ya dijimos exactamente, ¿no es cierto? Dijimos de esto, ¿no? Dijimos de esto, ¿sí? Esto era teta, sí, esto era teta, y esto es phi. Phi estamos en este caso el ángulo de reposo del material y teta. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Teta, el ángulo teta debe ser menor al ángulo, en este caso, el reposo del material. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el canal no sea erosionable. Exactamente, eso quiere decir. Para el canal no sea erosionable. Exactamente. Así de sencillo, ¿no es cierto? Ya, entonces acordarás en esto y eso es cuando yo nosotros diseño el canal, tengo que tener esa condición. Segundo, determina la relación de esfuerzos, tau sub 0, tau sub C. Ya si vimos tau sub 0 acá, ¿te acuerdas que era igual? Sí. Pues aquí hablamos que tau sub 0 que era igual. Decíamos que era igual a gamma por Y, en este caso ya Y, por el Y era radio hidráulico, o en este caso escalado y por S sub 0, ¿no es cierto? Entonces aquí decíamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el tau sub C decíamos en este caso, pues la relación esta era que 1 menos seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de phi. Entonces yo puedo sacar ya directamente esto, ¿no? Luego de eso, ¿qué hago yo? Calcular en este caso Y y S máximo. Calcular Y quiere decir calcular el calado de acá de este canal, ¿no es cierto? Calcular el calado, ¿sí? Y luego calculo el S máximo, en este caso sería la pendiente máxima que debe tener el canal. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en función de la pendiente, da la velocidad y la velocidad, porque después de sedimentos también debemos de ver, ¿no es cierto? Hay una velocidad de corte o hay una velocidad crítica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros en hidráulica vamos viendo, y de pronto ustedes se confunden, no les hablo mucho más de eso, pero al final también esto puede traducirse en la pendiente máxima o también se llama, al final diríamos también a una pendiente crítica, ¿no es cierto? Si hablamos de esto octavo, entonces estamos un poco hablando también de crítica y de crítica. ¿Qué hay que hacer en este caso? La pendiente crítica será en este caso la mayor pendiente que existe. ¿Para qué? Para que se produzca una erosión al canal. ¿Sí? En este caso será que phi, en este caso, va a ser en este caso, ¿qué va a ser? Menor que teta. Y al haber ser menor que teta implica que va a haber una erosión, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros tener nuestra estabilidad del talud y del lecho, debe ser que el ángulo teta debe ser menor que el ángulo phi, el ángulo de reposo del material. Ya. Y luego, pues al final determino lo que es el ancho del canal, que sería en este caso B. Aquí estamos indicando, exactamente aquí estaba dibujado, ¿no? Y todas cosas, y al final está aquí todo, está indicado, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si estamos entendiendo. La hidráulica es bonita, ¿se dan cuenta? Roberto, ¿te gusta la hidráulica? Sí, profe, sí está entendido todo. Ya, calidad. José, Sí, profe, todo bien hasta ahorita. Daniel, ¿cómo así no viniste ayer? Buenos días. Sí, ayer sí estuve. ¿Sí Estuve estabas? con... Sí, Ah, ¿quién no estaba vino? con... Ah, Joao se fue. Joao se fue, faltando 2 horas se fue Joao. ¿Qué pasó, Joao? ¿Tuviste esas clases? No, profe, tengo un inconveniente con internet, lo siento. Es como que le escucho, pero le escucho bien interrumpido. Ah, ya, ya. Porque yo Es ayer no como que te... me va y viene el internet. Ya, listo, listo, ya. Ya, muchachos, entonces espero, verá, mire esa teoría, entonces espero que vayan entendiendo. Es bonito la hidráulica, como ustedes pueden ver, es bonita la hidráulica. Sino que hay que ir entendiendo nomás, ¿sí? Aquí le entendiendo. Yo doy más lo que son escasos diseños, ¿no? La teoría sí, todo es la teoría esta, pero más vamos a los diseños. Entonces, aquí vamos a explicar exactamente, por ejemplo, aquí yo tengo ya después de esto, ¿no es cierto? Ya tenemos las más o menos 4 pasos que yo utilizo para qué? Para diseñar, en este caso, canales en tierra con un método de la fuerza atractiva, ¿sí? Es mejor diseñar, en el oriente tienen que diseñar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se produzca erosiones, porque a veces, a ver, verán, en el oriente, por ejemplo, yo trabajé en Sucumbíos, era director del área de infraestructura hidráulica, y realmente, bueno, no hay gente capacitada, entonces yo mismo diseñaba todo, les di un curso incluso de esta situación, pero bueno, para este curso tienen que ser profesionales para que entiendan lo que estoy hablando, pues no es cierto. Pero había la mayor cantidad de gente que trabajaba en esa área, no era ni bachiller, entonces era gastar polvo en gallinas, lamentablemente, ¿sí? Se dedicaban más a buscar solamente esperar el sueldo y nada más. Pero eso es lo que falta, todas esas cosas debemos saber, ¿sí? Cuando diseñamos casas en tierra tenemos que tomar todas esas cosas para que funcionen bien los dos canales. Ya, ahora verán, señores, aquí, igual que el anterior, cuando diseñamos los canales, por lo general utilizamos abacos, utilizamos tablas, ¿sí? Y si tenemos programas para diseñar canales,
acuérdense, señores, estos ábacos están dentro de los traducidos matemáticamente dentro de los programas, por si acaso. H canales tiene así, muchas cosas debe tener integrado así para que directamente nos salgan los resultados. Pero como les digo, H canales debemos saber interpretar resultados para saber que estamos bien o no diseñando el canal, bajo las consideraciones que hemos venido aprendiendo, optimización del canal, cuando hacemos un mantenimiento de un canal, cuando es una altura de seguridad, todas esas cosas, tenemos que ir teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque el programa sale, mete basura, sale basura, mete buena información, sale buena información, así de sencillo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos también abacos, estos abacos, pues, a veces en los programas no está, pero ya diseñamos aparte, es que enseñar. Por ejemplo, aquí tenemos abaco utilizado porque lo que es en este caso para el D75, el material cohesivo, D75. Si ustedes pueden ver, acá habíamos específicamente hablamos para lo que es calcular el N que era igual al D75 sobre 26, ¿se acuerdan? Elevado a un tercio, ¿sí? Así estaba N, ¿no es cierto? Entonces calculamos el valor de N en función de D75, y aquí está exactamente, D75 del material no cohesivo en centímetros, aquí dicen en centímetros, ¿sí? Entonces, acordarse que el material, a veces los problemas, viene en milímetros o viene en metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traducir a centímetros para ingresar acá a esto. Ahora, el material, para eso hablaba en este caso, ¿se acuerdan que decía aquí el 75%? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí 75% dice, aquí dice que materiales no cohesionados, más de acá arriba, más de acá arriba. Aquí decía, calculan desde los ángulos menores hacia los mayores. ¿Qué quiere decir? Que todo tipo de material, no todo el material son redondos, tienen sus irregularidades. Por ejemplo, eso te les digo, en la única Siemens vamos a ver exactamente cómo se calcula, en este caso, la esfericidad del material. El material tiene 3 dimensiones, A, B y C. Entonces, siempre A tiene que ser menor a B, menor a C. Así es la relación. Entonces, tiene sus generales ángulos, materiales muy pequeñitos, que a veces no lo podemos ver, pero tiene sus angularidades, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere aquí, a esto, ¿no es cierto? Entonces, generalmente nosotros vemos el tipo de material que tenemos en el fondo del lecho del río, o del canal, en este caso estamos enseñando, si es material muy redondo, si es redondo, poco angular, angular o muy angular, ¿sí? Entonces, eso tenemos que diferenciar cuando hacemos diseños. Y de eso sacamos el 75% de ese material y sabemos esto. Y al final, pues, podemos calcular en función de cuál. En función del D75, se dan cuenta ustedes, desde D75 yo puedo calcular lo que es el ángulo de reposo, ¿sí? Lo que necesitábamos acá arriba, el ángulo de reposo, que sería en este caso este ángulo de aquí, ¿sí? En este caso el ángulo de reposo, el ángulo del material. Entonces ya vamos a ver un ejercicio incluso que está hecho de esta manera. Ya, ese sería uno de los abacos que nosotros utilizamos para calcular son ángulos de reposo en grados, aquí está, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver acá, por ejemplo, para calcular lo que es la fuerza, en este caso la fuerza atractiva, ¿en función de cuál? En función del diámetro, que está dado en centímetros. Este abaco lo tomé, por ejemplo, de una hidráulica que yo tengo de Julián Aguirre, ¿sí? Casi no existe ya este libro, ¿no es cierto? No existe, lamentablemente, no sé por qué, yo he buscado en internet, solamente hay una parcita del libro, ¿ya? Bueno, yo lo tengo en físico, ¿no? Porque tuve la oportunidad de participar en algunas conferencias en Venezuela. Yo di una conferencia acerca de desastres naturales, entonces ahí me vine trayendo comprándome el libro de Julián Aguirre. Aunque no lo crean, los venezolanos están más adelantados que nosotros, ¿no? Por eso en la universidad hay profesores venezolanos, ¿verdad? Ustedes ya conocen, ¿no? Algunos venezolanos son profesores. Entonces, como tiene más títulos de PhD, entonces, a nosotros ecuatorianos que no tenemos que ir al PhD, porque nunca nos ha incentivado un gobierno, no hemos estado aquí encerrados pensando de que así es la vida y no hay que prepararse, entonces ahí estamos, bien compañeros venezolanos, bien preparados, por supuesto, no estoy en contra de eso, yo como he dicho, pues bienvenido sea, porque al final tenemos una gama de profesores de diferentes países del mundo, pues nosotros nos ayuda a superarnos, nos ayuda a intercambiar criterios técnicos, científicos con ellos, ¿no es cierto? Es muy importante esas cosas. Y bienvenido a ellos, por si acaso. Entonces, yo digo, este libro es mencionado Julián Aguirre, he sacado esto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para calcular esfuerzo cortante crítico en función de qué? Del diámetro. Porque a veces en los problemas tenemos solamente el diámetro del material, ¿sí? Diámetro del material, o sea, no sacamos, no dice el de 75, no dice el de 50, simplemente el diámetro promedio del material es tanto, ya. Entonces, el diámetro promedio, vamos acá, ¿sí? Entonces aquí hablamos, dice aquí, en todo lo que está bajo esta curva,
que experimentó Julián Aguirre, bajo esta curva está que todo el material está en reposo. Si no hay movimiento del material, aparece esa curva hacia arriba, el material está en movimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para agua a 24 grados centígrados y en este caso el peso específico del material 2400, que es un promedio. Este peso específico del material es un promedio del peso específico del material, de un río, de un cauce o de un canal, por si acaso, ¿no? Es el promedio, ¿no? Si ya digo, depende de la temperatura, y aquí está a 24 grados. Porque en el caso de ustedes está exactamente el abaco para ustedes, ¿de acuerdo? Sí, bueno, entonces usted también utilizo esto en función de eso, ¿no es cierto? Depende, entonces yo tengo que saber, de acuerdo al problema, qué es lo que yo debo tener para trabajar, en este caso, para calcular, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos ya un ejercicio que me he planteado para calcular lo que es en este caso el esfuerzo cortante. Aquí vamos a ver que hacemos algunas consideraciones por si acaso, verán señores. Todo lo que has ido viendo hacemos consideraciones. Ya, aquí dice el ejercicio, ¿no es cierto? Dice un canal para irrigar, que quiere decir el caso riego, por lo general, todavía los canales en las grandes, en este caso, páramo, lo que sea, todavía los canales no hay opción de llevar en tubería, no hay opción de hacer canales en concreto, con cemento, pues hacemos es en tierra, ¿no es cierto? En el mismo sistemas que yo he diseñado, pues hay canales en tierra todavía, ¿ya? Llegar transporte 3.5 metros cúbicos por segundo, es un caudal bastante grande. Terreno compuesto de ¿qué? De grava media de 8 centímetros. Miren lo que dice aquí, 8 centímetros, ¿sí? Ya, la excavación para el canal tendrá una pendiente de 0,9, perdón, 0.209 metros por cada metro. La pendiente se trabaja en metros por cada metro. Y se considera que las orillas están cubiertas de hierro y protegidos de la erosión. Calcular el ancho mínimo del canal, en este caso B, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, en este caso, dice D75 igual a 8 centímetros. Entonces, voy al gráfico de Shields para tener lo que es el esfuerzo cortante. De 8 centímetros, vamos acá. De 8 centímetros, estamos por aquí, ¿no es cierto? Vamos a poner los lentes para ver mejor, ¿ya? Ya, 8 centímetros, entonces aquí estamos ¿sí? Estamos hablando de 8, aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando de 8 centímetros, estamos hablando aquí. 108 centímetros sale más 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces sale aquí estamos hablando de menos a la menos 1. Aquí estamos acá hablando de, y aquí hablamos de 1. 2, aquí es 20, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 8 centímetros. Vienes acá, ya vienes acá. ¿Cuánto salió? 4 por 10 a la menos 3, creo que es, ¿no? 10 a la menos 3. ¿Sí? Aquí está. O 4, 5 ha salido acá, 5.2. Vamos a ver si es cierto. Estamos hablando de 8, ¿no es cierto? Está hablando de 8 centímetros, correcto, ¿no es cierto? 8 centímetros. Aquí está hablando. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Estamos aquí 8. Venimos aquí. Más o menos por aquí. ¿Sí? 5 puntos y algo más. 5.2, ahí está, por eso la menos 3, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver exactamente, vamos a dibujar acá, porque si no, vamos a estar un poco, para que tengan